Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bueno, primero que nada, vamos a agradecerle al Señor por este momento que Él nos da para poder compartir su palabra y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento tan especial que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra. Padre, por favor, recuérdanos, Señor, lo que tú nos has prometido en tiempos antiguos, Señor, para que nosotros podamos seguir adelante en este camino que tú has trazado para nosotros. Te pido, Señor, que tu unción profética caiga en este momento, Señor, que pueda activar nuestro corazón, nuestras almas, Señor, para el propósito que tú nos has diseñado, que es para adorarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, muéstrate a cada uno de nosotros de la manera que tú quieres, Señor, y úsanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, primero que nada, mis hermanos, ahorita el Señor me dio este, uy, este tema que es, fuiste escogido para adorarle. Creo que esto es algo que ya sabemos nosotros que fuimos escogidos para adorar el nombre del Señor, pero hay veces que por las circunstancias en que a veces nosotros pasamos, se nos olvida por qué razón es que el Señor nos escogió o no nos recordamos tal vez a veces de las promesas que el Señor nos ha dado en nuestro pasado y las olvidamos por afanes, por decepciones de la vida, por tantas cosas, ¿verdad? Entonces, y allá abajo puse lucha por tu bendición, porque voy a hablar de varias cositas que me han servido a mí y que espero que también les sirva a ustedes. So, primero que nada, primero de Pedro dice en 2:9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar a su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Esto es algo muy importante, hermanos, porque antes de este versículo, anteriormente decía que aquellos que rechazan a Jesucristo, pues no son miembros de la familia de Dios, pero aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, ya somos miembros de la familia de Dios, somos sacerdotes al servicio del Rey, somos pueblo escogidos, nación santa, ¿verdad? Entonces, quiera que no todas estas atribuciones son solamente por haber tomado la decisión de seguir a Cristo. Esto es muy importante porque si tú que estás en este chat has aceptado a Cristo en tu corazón y has hecho que el Señor sea el dueño de tu vida, inmediatamente eso te pone en una posición de sacerdote y de un sacerdote al servicio del rey. Eso es algo muy importante porque durante nuestra vida tenemos que recordarnos quiénes somos para poder emprender el destino que el Señor ha trazado para nosotros. Voy a hablar de un ejemplo de una hermana eh, que obviamente en la Biblia aparece como la samaritana. Dice en Juan 4 del 21 al 26, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es. Esa ahora es, o sea, este es el momento, ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este versículo lo hemos escuchado muchas veces, pero fíjense lo que dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca para que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. O sea, Dios, antes, digamos, la gente tenía que ir a un templo, tenía que hacer varias cosas para poder entrar a adorar a Dios, pero ahora ya no tenemos que hacer eso, porque como Dios es espíritu, Él está en todas partes y podemos adorarlo en donde quiera, podemos adorarlo en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Esto es muy importante con el punto que voy a seguir con lo demás. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Esa palabra verdad debe de ser con honestidad, con integridad, con sinceridad de corazón. Entonces la mujer le dijo,
sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjense qué tremendo, porque esta mujer cuando llegó con el Señor Jesús en este momento, ella pues inmediatamente se extrañó de que el Señor le hablara, primero que nada, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando el Señor nos llama, nos extrañamos de que por qué el Señor nos llama, por qué el Señor nos escoge a nosotros, ¿verdad? Pero de repente viene y le dice, mujer, dame de beber. Entonces, lo primero que pasa es que Jesús se acerca a esta mujer no entiende por qué Jesús lo está haciendo si él es judío, y de repente Jesús lo primero que hace es exponerle a ella su pecado. Le dice, no tengo marido, y él le dice, sí, 5 maridos has tenido, ¿verdad? Entonces, quiera que no, le expone su vida. Eso es lo primero que pasa cuando nosotros nos acercamos a Cristo. El Señor nos descubre nuestra vida. Podemos ver todos los errores que hemos pasado. Luego, Él se revela a ella. Él viene y le dice, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. El Mesías se revela a ella y por último la deja en libertad. ¿Por qué? Porque cuando ella entiende que Él es el Mesías, ella viene y va a su pueblo y empieza a hablar del Señor y empieza a decir, conocí al que viene, al que habían dicho que iba a venir, ahora ya vino el Mesías, me dijo todo lo que yo había hecho en mi vida, y esta mujer agarró salvación, agarró libertad, pero fue por un proceso. Primero porque el Señor la escogió a una persona que tal vez no era apta, que tal vez no era la persona ideal, pero el Señor vino y dijo, a esta mujer la voy a utilizar para evangelizar a todo un pueblo. Entonces, por esa razón, hermanos, es importante que nosotros no nos hagamos de menos. No pensemos que no valemos la pena para el Señor Jesús, porque el Señor escoge no a grandes. Y de eso voy a platicar hoy. Dice en espíritu y en verdad. Él lo que escoge es verdaderos adoradores. Escoge gente sincera de corazón. Fíjense qué tremendo, porque el Salmo 51:6 es un salmo que a mí me gusta mucho, porque dice, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, ni siquiera en lo íntimo, sino en lo más íntimo, en la parte donde nadie ve a esta persona, en lo secreto me harás conocer sabiduría. David entendía que si él iba a su reinado, y él tenía que dirigir gente y tenía que ser líder y tenía que llevar a mucha gente a la alabanza y a la adoración, eso no era en sí lo que el Señor quería de él. Lo que él quería era la verdad en lo más íntimo. Por eso es muy importante, mis hermanos, que todos nosotros entendamos que para poder adorar a Dios, lo que importa es la intención con que adoramos a Dios, con qué, cuál es nuestro motivo por qué estamos adorando a Dios. ¿Será para que la gente me mire? ¿Será para que sea mejor yo que la otra persona? ¿Será para que en el culto a mí siempre me va bien y demostrar que a mí siempre me va bien? ¿Cuál es la intención con la cual hacemos lo que hacemos? Porque si nosotros pesamos nuestro corazón y nos presentamos delante de Dios con honestidad y con sinceridad de corazón, con verdad, solo Dios sabe realmente nuestro corazón. Porque ustedes saben que cuando estamos dirigiendo la alabanza, ¿verdad? Nosotros estamos metiendo al pueblo y un montón de cosas pueden estar pasando. A veces la gente está distraída, a veces tienen problemas, a veces están enojados con su pareja, a veces traen cargas y todo esto nosotros lo estamos recibiendo. Y nosotros tenemos dos opciones: o nos enfocamos en el pueblo y en los músicos y todo lo que nos está pasando, o nos enfocamos en el Señor. Lo más importante como líderes de alabanza, como músicos, como adoradores, es tener un culto que sea algo para el Señor primeramente, que sea vertical primeramente, y luego nos encargamos del pueblo. Inmediatamente el pueblo va a empezar a notar que hay una conexión divina entre la persona, el músico y el Señor, y por eso es que van a querer entrar a su presencia. Por esa razón, hermanos, es muy importante que nosotros escojamos ser lo más honestos, lo más sinceros posibles. Y la única forma de medir eso, que es la única forma que yo he encontrado en mi vida, es estando sola con el Señor. Porque cuando estoy con gente, puedo estar haciendo las cosas para demostrar algo a las personas. Pero realmente, si yo quiero saber
cómo es Génesis por dentro, es cómo es Génesis en el lugar secreto. Cómo es que yo me comporto con el Señor, cómo es que yo le hablo, cómo es que yo me meto con Él, cómo es que yo me quebranto delante de Él. Y esas son las cosas que nos miden a nosotros, nuestra intimidad y nuestra sinceridad con Dios. Creo que a todos es importante de alguna manera entrar en esta situación de honestidad consigo mismos, porque si no entramos en esta dimensión, puede ser que empecemos a creer nuestra realidad, que realmente no es nuestra realidad. Tal vez pensamos que somos santos, que somos intachables, que somos súper ungidos, que somos súper, súper, hiper, mega adoradores, y entonces estamos entrando a una realidad que no es la verdadera realidad, porque cuando estamos a solas con Dios, esa es la verdadera realidad. Yo me pongo a pensar cómo tú te comportas en el lugar secreto. ¿Danzas con el Señor en el lugar secreto? Porque con 100 personas, 200 personas danzando y tú danzando, pues no se ve ridículo, pero tú danzando solo en tu cuarto, pues puede ser que sí te sientas ridículo. Entonces, tienes que medir tu espiritualidad y tu sinceridad de corazón con el Señor en tu lugar secreto. Cómo me gusta esta foto porque este muchacho aquí se nota que está utilizando un tiempo para buscar del Señor. Y fíjense que aquí dice el lugar secreto, el lugar más santo, el lugar más íntimo, el lugar donde nadie te está viendo. Dice, ¿cómo está tu lugar secreto? ¿Por qué a la hora de tener intimidad con Dios? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando voy a tener un tiempo de intimidad con Dios es cuando todos los pensamientos que nunca se me ocurrían se me vienen. Por ejemplo, tengo que hacer esto en mi trabajo, tengo que poner estos pendientes, no he terminado esto, no he terminado aquello, y empiezan a venir a bombardear un montón de pensamientos cuando se supone que ese es el tiempo para el Señor. Y dice, muchas de las cosas que pasan en la intimidad con el Señor, en el lugar secreto, son distracciones, ¿verdad? Tienes experiencias con Dios en tu iglesia, pero no en tu lugar secreto. O sea, sí, ya sabemos, como dirían por ahí, we know the motions, right? The motions, o sea, ya sabemos cómo hacer las emociones, ya sabemos cómo actuar, cómo hablar, cómo sentir, cómo llorar, cómo danzar, cómo comportarnos en la iglesia. Ya sabemos todo lo que debemos de hacer y el lenguaje correcto que debemos de utilizar a la hora de la adoración. Pero realmente en nuestro lugar de intimidad, tenemos distracciones, tenemos otras cosas en nuestro pensamiento, no estamos concentrados con el Señor y ahí es cuando realmente debemos de saber quiénes somos. Dice, es ahí donde Dios te dará las más grandes victorias y donde acabarás con la mayor parte de tus problemas. Dice, hermano, que yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Puede ser que yo me sienta mal, muy mal, pero entro al lugar secreto, me quebranto, lloro y tengo todo lo que tengo que hacer. Y cuando salgo, siento como que una carga se me ha quitado. No sé a cuántos les ha pasado eso, pero a mí me ha pasado muchas veces. Por ejemplo, puede ser que alguien te haya herido, ¿verdad? Y te haya hecho daño injustamente. Y tú entras a tu lugar secreto y tú le dices, Señor, me siento mal. Tú al Señor le puedes decir, Señor, siento odio, siento rencor, siento amargura, siento depresión, siento frustración, que no va a haber ninguna persona en ese lugar que te señale y te diga, pero hermana, usted es cristiana, debería de quitarse la depresión de encima, o el odio, ¿qué le pasa? O ¿por qué siente esa amargura? O ¿no debería usted ser cristiana? ¿O no tiene usted un nivel espiritual bueno? Pero la razón por la que tú ahí puedes ser tú mismo y decirle al Señor, Señor, me siento mal. Siento, siento que mi corazón está hecho pedazos. Siento que ya no puedo seguir adelante. Siento que estoy cargado. Ya no, tal vez quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir adelante con mi ministerio, con mi pastorado, con mi magisterio, con la alabanza o con lo que sea. Pero ahí es donde el Señor sabe quién eres tú. Y eso es lo que a Dios le agrada, la sinceridad de corazón. Dice, es el amor de Dios que te muestra quién tú eres en el momento adecuado. Cuando tú sientes la misericordia de Dios, es cuando el Señor te muestra quién tú eres en el momento adecuado. Por ejemplo, puede ser que tú tienes un trauma
de cuando eras niño, ¿verdad? Y tú no lo sabías y cada vez que pasa algo en tu vida tú reaccionas y tú dices, pero ¿por qué reaccioné así? Y en el lugar secreto, el Señor te abre tu mente y te hace recordar esa memoria que tal vez tuviste cuando eras niño y te hace volver en sí y te dice, esto fue lo que te pasó y por eso es que reaccionas de esta manera. Entonces, cuando tú puedes ver eso y el Señor viene y te dice a tiempo, te dice, mira, tienes este problema o tienes tal cosa o tienes tal otra a tiempo sin ser avergonzado, sin ser humillado delante de la gente, es su misericordia. Es su misericordia la que te está corrigiendo, es su misericordia, no. Por eso dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Debemos de aprovechar la visitación de Dios cuando llega a nuestra vida y nos dice, mira, ¿sabes qué? Este es tu problema. Por ejemplo, puede ser que tal vez tengas mal carácter o puede ser que yo tengo mal carácter o cualquier otra persona tiene otro problema, pero si por ejemplo el Señor viene y te muestra ese problema a tiempo, puede ser que salves muchas heridas que le puedes causar a otras personas. ¿Y por qué? Porque esa es misericordia del Señor. Entonces, dice la Biblia que Él habla a tiempo y afuera de tiempo. Dice, mientras más te acercas a Dios, más puedes ver tus defectos. Pero no debes de tenerle miedo a Dios. Él ya los conoce. Ahora es tiempo de que lo dejes trabajar. Yo puse aquí un ejemplo, por ejemplo, cuando tú te raspas, o yo de niña hubo un tiempo en que yo jugaba mucho y me raspaba y tal vez me salía sangre o cosas así y me decían, te tenemos que llevar al doctor. Y yo decía, no quiero que me lleven al doctor. No me duele, me va a doler más de lo que me duele el golpe, ¿verdad? Y a veces así somos con Dios. El Señor viene y te dice, yo te quiero sanar, te quiero vendar, te quiero quitar tus traumas, te quiero hacer diferente, pero nosotros estamos como, Señor, es que tú eres muy santo, tú eres muy bueno, tú eres grande, tú eres el gran yo soy, Señor, ni siquiera se nombra tu nombre en la Biblia. ¿Cómo te vas ¿cómo vas a empezar a arreglar esta situación si yo soy mala, si yo soy pecadora, si yo cometo errores todos los días? Señor, ¿cómo tú vas a trabajar eso? Pero el Señor, antes de que tú pienses así, el Señor ya sabe tu problema, ya sabe tus debilidades, ya sabe quién tú eres. Lo único que tú tienes que hacer es rendirte delante del Señor por completo y decirle, Señor, aquí está mi vida, así soy yo. Por favor, ayúdame a cambiar. Quítame esto que he tenido por muchos años. Señor, por favor, ayúdame. Y deja que el Señor empiece a trabajar, porque el Señor dice que cuando todos agarraron a la mujer adúltera y la iban a apedrear, solo Jesús, solo ponte tú a pensar, la única persona que podía haber juzgado a esta mujer no lo hizo. Entonces, Él no te va a juzgar a ti, simplemente te va a dar de su gracia, de su perdón, para que sigas adelante. Fíjese, algo muy importante, hermano, que a veces porque nosotros no nos acercamos a Dios de una manera sincera, es porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos y nos juzgamos demasiado fuerte. Y entonces también juzgamos a las demás personas de esa manera. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Yo les aseguro que de la forma en que ustedes se hablan a ustedes mismos, si ustedes le hablaran de la forma en que ustedes se hablan a otra persona, pues ya esa persona ni estaría con ustedes, ni sería su amigo, porque muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y por esa razón somos duros con los demás. Pero si nosotros entendemos la compasión y la misericordia y la gracia de Dios, entonces podemos ser misericordiosos con los demás también. Entonces dice aquí, ah, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Dice que tremendo, hermano. Yo siempre he pensado, ¿para qué me voy a poner yo a juzgar a las demás personas si tengo suficiente trabajo y tarea conmigo misma?
No sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero yo me pongo a pensar, ¿por qué criticar? ¿Por qué juzgar? ¿Por qué hacerle daño a alguien y su reputación si uno tiene muchas áreas que todavía no han sido resueltas? Mejor primero resolvamos todas las áreas que son resueltas en nuestra vida y así podemos juzgar a los demás. Entonces, algo muy importante. Dice 2 Samuel 12:20. Este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Dice, entonces David se levantó del suelo. Fíjense qué pasa en el lugar secreto, ¿ok? Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Y después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Yo no sé, pero yo sé que aquí este versículo es muy corto para toda la transformación que pasó David en este momento. Pero él inmediatamente él estaba en una derrota, él estaba sintiéndose mal, él sabía que había cometido un grave pecado, sabía que había hecho mal delante de los ojos de Dios, pero él sabía dónde tenía su socorro, él sabía dónde podía ir a buscar ayuda. Y dice que se levantó, se ungió, se cambió de ropa y entró a la casa del Señor y adoró. Cuando adoró, él ya estaba reincorporado. En la adoración, hermanos, lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir, en la adoración hay sanidad. En la adoración, el Señor te va a reincorporar. Es prácticamente lo que pasó con el Valle de los Huesos Secos. El Señor va a soplar vida sobre tus huesos una vez más y te vas a levantar otra vez y vas a seguir adelante, así como David fue que pasó este problema. Entonces, dice, acércate a Dios constantemente. Esa palabra constantemente es todos los días es necesario para ser un verdadero adorador. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor del Señor, para poder sentir esa frescura, ese aliento de vida, no podemos separarnos de Dios. Tenemos que ser productivos, tenemos que dar fruto. Eso quiere decir producir, tenemos que producir fruto. Eso quiere decir que en el momento en que alguien nos haga daño, debemos de empezar a cambiar nuestra actitud. Debemos no solamente de predicar bonito, de cantar bonito o de hacer cosas en el servicio para Dios buenas que todo el mundo apruebe, sino que en los momentos de dificultad, donde se nos prueba nuestro carácter cristiano, ahí es donde tenemos que demostrar también el amor que tenemos por el Señor, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que escuché a una predicadora decir un día es que nosotros no somos, somos árboles y el árbol es madera y la madera es un proceso que lleva para poder tallar un cierto mueble, es un proceso que se tiene que llevar para poder trabajar esa madera. Entonces, todo este proceso de ser cristianos es algo que nosotros debemos de entender y disfrutar en el Señor y que y que debemos de entender que no de la noche a la mañana vamos a poder ser santos de la noche a la mañana. Es un proceso, es una dimensión en dimensión. Dice la Biblia que el justo va como la luz de la aurora. Entonces es un proceso. Dice, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Y otra versión dice que los impíos caen y ya no se levantan. Entonces, ¿cuál es una característica de un justo? Es que cae, ok, pero se levanta otra vez y sigue luchando contra el pecado y sigue luchando contra los malos pensamientos y sigue luchando contra el enojo, contra la ira, contra la amargura, contra la depresión. Es algo que debemos de seguir adelante y de aprender de la caída. Fíjese, toda la gente que fue transformada de esta manera. Jacob era un engañador y al final tuvo que arrebatar su bendición. De ahí, la samaritana era una pecadora, no era escogida. Expuso su pecado el Señor Jesús, se le reveló Cristo y la liberó. Pedro
era un cobarde y era un traidor. Y después terminó muriendo por Cristo como un mártir. Tomás era un incrédulo y después murió creyéndole al Señor como mártir también. Y Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero predicó fervientemente la salvación de Cristo. Yo me pongo a pensar, ¿qué les ha de haber pasado a esta gente para poder llegar a esa dimensión? Tuvo que haber habido un proceso, algo que el Espíritu Santo tuvo que trabajar en ellos todos los días tuvieron que ser personas de oración. ¿Por qué creen ustedes que ellos eran personas de oración? Era porque ellos necesitaban la ayuda de Dios, porque no era que fueran en todo perfectos, pero ellos necesitaban la ayuda de Dios, necesitaban que el Señor Jesús se mostrara a ellos, que el Espíritu Santo les indicara qué tenían que hacer. So, una de las preguntas que tal vez ustedes se podrán decir es, Señor, entonces, ¿cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo hago para que en mi tiempo de intimidad pueda yo ver el cambio que no logro ver? Dice Romanos 7:19, dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero. Eso practico. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Pablo era el perito arquitecto de la iglesia, era el apóstol del Espíritu Santo, era un hombre que había evangelizado a miles de personas. Y fíjese lo que este hombre está diciendo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, si este hombre, que era un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, tuvo luchas, nosotros también tenemos luchas. Pero después les voy a explicar qué fue lo que pasó con Pablo al final de su carrera. Dice, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Fíjense, hagan una pausa aquí, quiero que me escuchen bien con esto, porque este es uno de mis versículos favoritos porque fue lo que más me impactó mi vida, porque me costó mucho, hermanos, en entender la gracia del Señor. O sea, era cristiana, amaba al Señor Jesús, sabía que el Señor me podía perdonar y todo eso, lo que ya siempre sabemos, pero realmente entender la gracia y la misericordia y de saber que el Señor me puede dar una oportunidad todos los días de mi vida. Cuando yo me levanto y me despierto, es una nueva oportunidad que el Señor nos da. Eso, hermanos, eso es algo extraordinario. Y muchos cristianos lamentablemente andan caminando por ahí sintiéndose terribles, sintiéndose con una gran carga porque tienen una imagen de Dios en la que Dios no conoce las debilidades de uno y eso no es de Dios. Es importante que conozcamos que el Señor dice que corrige nuestro pecado con misericordia y con verdad. Eso quiere decir que el Señor te va a decir tu verdad, te va a decir lo que estás haciendo mal, te va a decir tu pecado, te va a decir, mira, esto no estás haciéndolo bien, por eso siempre te salen mal las cosas. Pero el Señor siempre te dice, pero te doy otra oportunidad para que lo mejores. Pero te doy otra oportunidad, te voy a dar misericordia, te voy a dar gracia, te voy a dar perdón. Por eso dice la Biblia, ven luego y pongámonos a cuentas. Dice, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Cuando yo he visto como una corrección, cuando un padre corrige a un hijo y el hijo no se merece, se merece que le den una disciplina, así se la merece. Aquí mira la hermana Maggie y la hermana Maggie dice amén. Pero, imagínense que cuando este muchacho hace algo malo y se merece esa disciplina, viene el padre y decide no dársela. Y entonces el hijo se siente peor aún. No sé si les ha pasado, pero se siente peor porque dice, pero papá, me merezco como el hijo pródigo, me merezco ser uno de tus sirvientes, me merezco lo peor, ¿por qué me estás recibiendo con abrazo, con beso, con anillo, con fiesta, con comida? Pero si derroché todo, hice lo que quise, ¿verdad? Pero viene el Señor y te da misericordia. Y eso puede corregir tu corazón al punto de decir, Señor, tú me das tanta misericordia que me voy a portar bien. Porque es que es demasiado amor, es demasiada gracia, demasiada fidelidad la que tú tienes para conmigo. Entonces, otra de las cosas que he aprendido, hermanos,
en el lugar de intimidad es celebrar tus pequeñas victorias. Como quisiera que ustedes repitieran conmigo eso, pero si pueden, repítanlo. Celebra tus pequeñas victorias. Fíjese lo que significa esto. Hay muchas veces que nosotros en el proceso que tenemos con el Señor Jesús, sí vencemos muchas cosas que hemos tenido mal, pero como estamos tan enfocados en lo malo que tenemos, nunca podemos celebrar lo bueno que hemos logrado en el Señor. Y entonces no empezamos debemos de celebrar nuestras victorias. Decir, por ejemplo, en otro tiempo, pongámosle que si el problema es la depresión. En otro tiempo, pues hubiera llorado todos los días por una semana o por 2 semanas, pero ahora lloré muy fuerte, pero solo un día. Eso quiere decir que ya mejoré. Puede ser que antes era tu enojo y antes te enojabas por todo y ahora por lo menos ya solo te enojas tal vez unas 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, pero tú estás viendo tu progreso y es importante que tú celebres esas victorias pequeñas que vas teniendo. Por eso es bueno cuando yo estoy en mi lugar secreto, hay veces que yo apunto, digamos, las oraciones que yo tengo para con el Señor y que Él, y cuáles son las oraciones que Él responde a esas peticiones que hemos tenido. Entonces, es importante no solamente pedir, sino también empezar a pensar en todas las cosas que el Señor nos ha concedido de eso que pedimos. Dice Salmos 84, 5 al 7, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esto es una persona, hermano, que pasó por un valle de lágrimas, por un proceso. Otra vez vuelvo a decir lo mismo, por un proceso. Tal vez ahorita tu matrimonio está más o menos, pero está mucho mejor de como estaba antes. Tal vez ahora ya no se pelean. Tal vez ahora tú ves el cambio que el Señor ha hecho en tu vida, pero no esperes a ver cambios tan grandes, sino que empieza con victorias pequeñas, porque las victorias pequeñas te van a dar motivación para conquistar las cosas grandes que tú quieres. Y esto es muy importante. Tenemos que ir venciendo, hermanos, de poder en poder, de gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria, de pequeña victoria a pequeña victoria hasta lograr el objetivo. De eso quiero hablarles porque para tener victoria, hermanos, necesitamos luchar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para poder luchar, hermanos, debemos de tener un corazón de guerrero. Debemos de venir y decir, Señor, yo quiero mi bendición. Fíjese que lo que pasó con Jacob, la verdad que lo que hizo Jacob no estuvo bien. Dice Génesis 27, 35 al 36, dice, y él respondió, Isaí creo yo, ¿verdad? Respondió a su hijo, Esaú, dice, Isaac, tu hermano, dice, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Fíjese qué tremendo lo que le pasó a Esaú. Él por un plato de lentejas ya sabemos que vendió su primogenitura, ¿verdad? Pero aquí, en este caso, Isaac entendió que su hijo lo había engañado y Esaú entendió que su hermano lo había engañado por la administración que tenía en su nombre. La administración era de engaño, era usurpador, era una persona tramposa. Y fíjense lo que el Señor convierte a Jacob, a pesar de que Jacob se llevó su bendición, el Señor no se lo dio así de gratis. Jacob tuvo que luchar por su promesa. Tuvo que llegar al punto en decir, Señor, ya no quiero ser el usurpador, ya no quiero ser el tramposo, ya no quiero ser el que suplenta a mi hermano, ya no quiero ser el engañador, quiero tener mi bendición. Esa bendición que me prometiste hace tantos años, la quiero.
Y dice Génesis 32, cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame, porque ya raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Ya lo había herido, ya lo había lastimado, y Jacob aún así no se rindió por su promesa. Fíjese qué tremendo, porque hace muchos años atrás, yo creo que ya todos los que están en este chat lo saben, ¿verdad? Que la gente decía que yo no sabía cantar. Maggie sabe que es cierto porque no sabía cantar. Este, no sabía cantar, no sabía tocar piano, no sabía componer música y le llegaban con mi papá y le decían, hermano Fernando, su hija danza, hermano, su hija danza, pero no canta, hermano. Y, y me recuerdo yo que gente que yo quería mucho y que respetaba mucho, se iban diciéndole a mi papá, hija, mire, su hija no sirve para esto. Y cuando ellos se iban, mi papá, literalmente yo sentía como que él se volteaba y me decía, tú vas a cantar. Así, como quien dice, se fueron, tú vas a cantar, mija. Tú vas a tocar el piano, tú vas a ir a las naciones, tú vas a componer canciones. Y yo decía, papá, pero ya te dijeron. Hasta yo misma le decía, papá, pero reacciona. O sea, ya te dijeron que yo no funciono. Pero el Señor me dijo que el Señor te iba a escoger para su alabanza. Entonces, hermano, cuando el Señor te ha dicho a ti, tú le vas a servir al Señor. Cuando el Señor te ha dicho, tú me vas a servir, tú vas a hacer canciones, tú vas a ser un ministro de alabanza, tú vas a predicar el evangelio. Yo no sé qué es lo que el Señor te ha prometido. Tú vas a tener una buena familia, tú vas a tener un buen trabajo, tú vas a tener un buen matrimonio, tus hijos no van a tener el síndrome del hijo pródigo, tus hijos se van a quedar en el altar del Señor todos los días de su vida. Yo no sé qué es lo que el Señor te ha prometido, pero eso que el Señor te ha prometido, tú tienes que agarrar tu promesa. Es que esto no es de que el Señor te dice, ok, te bendigo, hijo, y tú, amén, Señor. Y se quedó ahí. No, Jacob recibió la bendición, pero él la arrebató, él luchó contra el ángel, él luchó contra Dios, dijo, Señor, yo no te suelto hasta que no me bendigas. No me importa, yo ya sé que tú ya me diste mi bendición. Recuerdo que el Señor me había dicho, tú vas a componer canciones y ya me habían rechazado de 3 discos de la iglesia, de nuestra iglesia, y habían dicho que hermana Génesis, mire, sus canciones no están muy bonitas, entonces no van a ir en los discos, y lo cual era verdad, la verdad que era verdad, ¿verdad? Pero recuerdo que mi papá ya me había entrenado, y entonces recuerdo que en el retiro de pastores en el 2016 aquí en San Francisco, el apóstol dijo, hermanos, todos los que quieran recibir una sabiduría creativa donde puedan componer canciones. Y yo dije, entró duda en mí, obviamente. Yo dije, Señor, tú nunca me has dado canciones así bonitas. Y bueno, pero voy a creerte. Te voy a creer y y entré, y entré, perdón, y entré y me acerqué ahí con el apóstol y donde todo el mundo estaba ahí orando y siendo bendecido. Y yo dije, Señor, tú me prometiste que me ibas a despertar a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana para componer canciones. Eso fue lo que tú me prometiste a no sé qué años. Fue cuando vino Ingrid Rosario aquí a la iglesia. Y, y yo le dije, Señor, tú me lo prometiste. Entonces, ahora estoy aquí porque yo quiero mi bendición. Y ese día, hermanos, al día siguiente nació Emi aquí. Fue una cosa así de la noche a la mañana. ¿Pero por qué razón? Porque hay un corazón que le cree al Señor. Creerle al Señor es tener fe en sus promesas. Es decir, ok, Señor, tú me has bendecido, pero yo voy a trabajar en esa bendición que tú me das. Y entonces dijo, ¿y cómo te llamas? Le dijo. Y él le respondió, Jacob. Soy tramposo, soy engañador, soy malo, soy lo peor. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios
y con los hombres y has prevalecido. Aleluya. Mi hermano, yo no sé dónde esté usted en este momento, o cómo se sienta, o en qué situación esté en la iglesia, pero yo lo único que sé es que los que quieren la bendición del Señor lo tienen que arrebatar. Fíjese lo que dijo Pablo, esto es lo que les quería mencionar después de que él dijo, miserable de mí, Señor, ¿por qué? Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado todo. Fíjense bien, yo no me considero perfecto, eso es lo que él está diciendo ahí, yo no soy la gran cosa, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Olvido mi pasado, olvido los errores que he cometido y extendiéndomelo a lo que está enfrente, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este ministerio que Dios te ha dado no va a ser un ministerio perfecto. Este camino que Dios te ha dado como hijo de Dios no va a ser perfecto. Pero lo que tienes que hacer es dejar tu pasado atrás y decirle, Señor, yo estoy enfocado en ti, Señor. Yo tengo mi mirada puesta en Cristo. Yo sé que tú me vas a dar la fuerza, que tú me vas a dar la sabiduría, la estrategia para lograr lo que tengo que lograr. Dice Mateo 11 al 12. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Pero solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Lo voy a volver a leer. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Pero solo la gente valiente, hermanos, la gente valiente, la gente decidida logra formar parte de él. Esto de ser hijos de Dios no es cualquier cosa. No es fácil, pero es de gente valiente que quiere arrebatar su bendición. Dice Romanos 14, 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Si ustedes están dudando de su ministerio, es pecado. Si ustedes están dudando de que el Señor los puede bendecir, es pecado. Si ustedes están dudando de las promesas que el Señor les ha dado, es pecado. Están dudando. Simplemente no duden. Créanle al Señor. Dice, constante recordatorio de que no hay nada que no podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Todo se puede, hermano. Si usted no sabe cantar, usted busque clases de canto y aprenda a cantar. Si en la iglesia le han dicho, usted no sabe tocar, hermano, pues entonces póngase unas clases de música y póngase a tocar y a aprender para que usted pueda tocar bien. El hecho de que el Señor me había prometido a mí, Génesis, tú vas a ir a las naciones, Génesis, tú vas a cantar, Génesis, tú vas a tocar, no quiere decir que yo no tuve que practicar. Yo dije, ok, la gente dice que yo no sé cantar, tengo que aprender a cantar. La gente dice que no sé tocar, tengo que aprender a tocar. Si la gente dice que no sé hacer buenas canciones, tengo que aprender cómo hacerlas. Eso es muy importante. No cometas el error, hermano, de creer que no puedes. Es tu forma de creer que debe de cambiar. Ya voy a ir terminando. Pero una de las cosas que les quiero decir es que la forma en que ustedes creen es la forma en que ustedes actúan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, creen que no lo pueden lograr, no lo logran. Si ustedes creen que el pecado que tal vez ustedes cargan es más grande que cualquier fuerza que el Señor les pueda dar, no lo van a lograr. Fíjese, la gente cuando dice, es que soy adicto a tal cosa, es que soy adicto a tal otra. La verdad es que no es que sea adicto. Dios ya nos hizo libres. Es la mentalidad que tenemos de que creemos que somos adictos a algo que nos hace adictos a ello. Entonces, es importante nosotros saber que somos libres en Cristo y que el pecado es una cosa aparte, que el pecado no nos gobierna, que el pecado no es el que tiene el total control de nosotros, sino, no, Señor, yo tengo control, tú me has dado el control, tú me has dado dominio propio, me has dado amor, paz, paciencia, me has dado el Espíritu Santo para poderme controlar.
quiere decir que el Señor te va a dar la sabiduría para hacer eso. Dice aquí, Romanos 4:19, dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que lo que el Señor comenzó en nosotros lo va a terminar. De que yo no sé cuál es la situación que estés pasando ahorita, o tal vez ya has escuchado este tema muchas veces de miles de otras maneras. De todos modos, el Señor lo que te está haciendo recordar es de que tú tienes que estar plenamente convencido que si Abraham, estando en la condición que estaba, y Sara en la condición que estaba, él tuvo fe y no titubeó en la promesa del Señor, tú también lo puedes lograr. No importa qué es lo que sea, no importa qué es lo que sea. Solo hay dos secretos para poder tener una buena intimidad con Dios. Es en espíritu y en verdad. Tienes que creerle al Señor y tienes que saber que puedes luchar por tus promesas, por lo que el Señor te ha dado. Entonces, Primera de Corintios dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Eso es lo que el Señor ha hecho. Y ya para terminar, mis hermanos, dice Job 8:7, dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Ahorita ustedes se han dado cuenta de cómo fue que Ebenecer San Francisco empezó, Ministerio de Restauración, cómo empezó. Empezó pequeño, empezó con la espada de Jehová, empezó de una manera sencillita, nadie daba nada por ese disco y de repente salió por la espada. Y ahí vino de gloria en gloria y fue poquito a poquito, una victoria tras otra victoria. Y de repente el Señor nos bendijo con esto que ahora tenemos. Pero es porque nosotros le creímos al Señor. Ahora, lo importante, hermanos, es qué es lo que vas a hacer tú ahora. ¿Quién va a ser la siguiente generación de gente que le va a creer al Señor? Yo espero que Melanie, yo espero que Ashley, yo espero que Chris, espero que Maggie, espero que Kiara y todas las personas que están en este chat sean la siguiente generación de gente que pueda impactar a todas las personas que puedan impactar. No sé, en su círculo, puede ser en la alabanza, puede ser en la iglesia, puede ser en la escuela, en la universidad, en el trabajo, pero yo lo único que sé, hermanos, es que tú y yo fuimos escogidos para adorar el nombre del Señor, no por ser buenos, como la samaritana, no porque fuéramos unas buenas personas, sino que porque Dios escogió lo menos, como a Jacob, escogió lo más vil como a David, escogió lo más pequeño para poder hacer algo grande en su reino. Entonces, ahorita tal vez, yo sé que no le estoy hablando solamente al chat de la iglesia, sino que a todos los hermanos que tal vez me están escuchando. Hubo un hermano que una vez me dijo a mí, yo ya tengo un ministerio, ahora a ti te toca tenerlo. Y me dio la estafeta, yo sentí que él me la dio en ese momento. Y yo espero, hermano, que esto que nosotros estamos teniendo ahorita sea de edificación para ti y que tú puedas venir y decir, Señor, yo quiero mi bendición. Entonces, el Señor, gracias a Dios, nos ha dado un ministerio hermoso, pero ahora te toca a ti. Ahora es tu turno. Ahora es hora de que tú también te levantes y que tú arrebates por tu bendición. Y para todos los que están en este chat, ustedes, hermanos, no tienen opción. El Señor ya les ha prometido muchas promesas y yo espero con todo mi corazón verlas cumplidas en ustedes. Espero que tengan
un futuro hermoso, que tengan buenos hijos, que tengan buenos matrimonios, que tengan ministerios, que puedan ver su familia fructificar en el amor del Señor, que ustedes puedan ser bendecidos de todas las maneras posibles. Como diría mi papá, de los collados eternos, de los cielos y de la tierra, de todas las bendiciones que hayan para ustedes, hermanos. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos perdone. Primero porque a veces dudamos de lo que el Señor nos da. Y segundo, que el Señor nos dé la fuerza para poderle creer y para poder entrar a su presencia, a lo más íntimo, y poder ser atraídos por Él. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que nos da, Señor, de estar en tu presencia, escuchar tu palabra. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que están en este chat. Gracias, Señor, por todos aquellos que tal vez están viendo esta transmisión. Padre, yo te pido que tú hayas hablado, Señor, a través de tu palabra, y que tal vez alguien que necesitaba una palabra de activación fuera activado hoy, Señor. No sé, tal vez los próximos ministros van a ser activados, Padre, con esta palabra, pero yo te pido que los bendigas en donde quiera que estás y que quites, Señor, toda duda, que nos perdones, Señor, porque a veces no creemos tus promesas, que nos ayudes a creer, a ser firmes, a ser valientes, a arrebatar nuestra bendición, a trabajar por nuestra bendición. Y sobre todo, Señor, que te podamos buscar en el lugar secreto, que no es necesario tener un nombre famoso ni nada para poder adorarte, sino que solamente estar contigo, Señor, es suficiente. Estar contigo en intimidad, en integridad, en sinceridad de corazón. Te pido que por favor disciernas nuestros corazones, Señor, y que esto que hemos hecho hoy, Señor, sea de tu agrado, Padre, y que todo lo que hagamos de aquí en adelante también sea de tu agrado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues ya terminamos y pues les agradezco mucho haber estado en el chat. Les amo con todo mi corazón, ustedes saben, y son mi familia, y pues yo espero que otra vez el Señor nos haya recordado de lo importante que es escuchar las promesas del Señor y creer en ellas. Wendy, Leo, Michelle, Ashley y todos los que están en este chat, que no los puedo ver, por cierto, son 23. Mi hermana Larisa, Abby y todos los que están aquí. Solamente quiero decirles que los amo muchísimo y que estoy muy emocionada que ya este domingo vamos a estar en el culto. Amén. Así que Dios me los bendiga. Les mando un abrazo, ¿ok? Bye, bye. Adiós, Genesis. Bye. Bye, nena. Bye. Dios te bendiga. Adiós. Bye. Dios. Dios. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.